Bien, durante mucho tiempo, quizás durante la época o la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido infinidad de problemas en la vida, en las guerras, en crisis, aún más en tanto dentro de la familia, por causas de la fe. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a estas interrogantes que nosotros vamos a ver más adelante? La Biblia dice en el capítulo 8, versículo 31 al 39 del libro de Romanos, lo siguiente. Lea usted conmigo. Dice la Biblia: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo engendró por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. Sabes, durante mucho tiempo nosotros que en algún momento de crisis, en algún momento en el que nosotros sentimos angustiados, vemos que hay cosas que no tienen solución. Vemos una guerra quizás interna en nuestro corazón misma que puede ser imposible derribar. Vemos también cómo de alguna manera nuestra fe, muchas de las veces que pedimos a Dios: Señor, aumentanos la fe. Y cuando vienen inclusive algunas circunstancias adversas a nuestros pensamientos, a nuestra propia vida, en donde Dios puede usar esto para que la fe crezca, nos preguntamos: ¿en dónde está Dios? Hay más de 5 interrogantes en estos versículos. De ellas podemos ver la primera, que es: ¿quién contra nosotros? Seguido de esto, ¿cómo no nos dará Dios también con él todas las cosas? La pregunta número 3, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La pregunta número 4, ¿quién es el que condenará? Y por último, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Antes de todo esto, el cristiano seguro que cree en Jesucristo como su Dios, como su Señor, sabe que en la misma palabra se encuentra la respuesta. Pero ¿qué de las personas que dicen: sí, creo en Dios, pero no pertenezco a tu religión? Sí, voy a la iglesia cada 8 días, pero sabes, hay cosas que no me agradan, como que necesito ver otra cosa para sentirme a gusto en ese lugar. Y sus problemas siguen creciendo. Sabes, al llegar a Jesucristo y conocerlo, tus problemas nunca se van a acabar. Lo que sí se va a acabar es tu soledad espiritual, porque vas a tener a Cristo a tu lado y dentro de tu corazón. La primera pregunta que podemos hacernos es: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros nos hubiéramos preguntado únicamente ¿quién contra nosotros?, la respuesta absoluta a esto sería: pues sí, tenemos enemigos, los no creyentes, el diablo, las estrategias del mundo, los vicios, el alcohol, la crisis, todas esas cosas o esas que atañen al ser humano, que preocupan en el corazón o en el vivir del cristiano o del mismo ser humano. Dice: sí, cierto, nos van a acabar y nos van a destruir. Pero si te das cuenta, la Biblia también te da la respuesta en esa interrogante. Dice Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Y la respuesta es: si Dios es por nosotros.
¿Qué pues si tienes infinidad de circunstancias adversas en donde se presenta una situación en donde tú dices, oye, por causa de la fe me están persiguiendo, oye, por causa de la fe ya me corrieron del trabajo, oye, también no conozco a Jesús, ¿cómo he de conocerlo? Quizás eso sea la solución, es la solución para la vida eterna. Pero cuando Dios te da también la respuesta, ¿qué es lo que está sucediendo en tu vida? Y la pregunta es, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién contra nosotros? La Biblia te da la respuesta, Dios. Cuando tengas a Dios de tu lado, cuando sepas que Dios es el Dios poderoso, el único, el que tiene el poder, el que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, la Biblia dice que cuando tengas al Dios de dioses en tu corazón, de tu lado, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? En alguna ocasión, será hace 8 días, vimos una cita donde cuando mucha gente, dice uno de los salmos, empieza a conspirar contra los cristianos o aún tu misma familia, Dios mismo dice, se reirá de sus enemigos. Teniendo a Dios de tu lado, ¿qué te puede preocupar? La primera respuesta que nosotros vemos cuando Dios mismo dice, si Dios por nosotros, es verdad que el mundo, la carne, es decir, el pecado, el alcohol, las drogas, los vicios, las mismas estrategias de Satanás se ocupan de destruir al ser humano, pero que estas mismas son una antesala para la misma destrucción de la sociedad que ha preparado Satanás, nos enseñan que la misma palabra de Dios nos dice que la respuesta está en Jesús para ser salvo, para ser fortalecido, para tener sustento, para tener abrigo, para tenerlo todo. Ahora, otra interrogante. Romanos 8:32. Ve lo que dice la Biblia. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y hay una corriente, que con mucho respeto la menciono, en donde ya se ha dado a decir y a declarar de que sí, cierto, eso es tuyo, decláralo, lo que pise la planta de tus pies es tuyo, y es verdad de ello lo que dice la palabra de Dios. Pero se ha llegado a una exageración o un extremismo, de tal manera que de ahí se ha filtrado dentro del cristianismo una corriente de prosperidad no conforme a la voluntad de Dios. La primera prosperidad que Dios quiere para sus hijos es la prosperidad espiritual. Es lo que Dios quiere. Pero que cuando Dios mismo dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pablo mismo le dice a sus hermanos, a sus compañeros de milicia, oye, el mismo Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, ¿no te dará todo lo que quieras? Sí, es la respuesta, pero en base a su voluntad. Una de las cosas que nosotros nos podemos preguntar y nos podemos decir, si es cierto, Él no escatimó a su Hijo, sino que también se dio por sí mismo. Y este texto dice la palabra de Dios que Él no escatimó a su Hijo. Qué tremendo es cuando nosotros tenemos un hijo y de alguna manera sabemos, empezamos a conocer el amor del Padre y te dicen de repente, dame a tu hijo. En ninguna manera puedes decir, oye, pero si es mi hijo, lo amo. Que a ti te pidiera un hijo, ¿cuál sería la reacción? ¿Para qué y por qué preguntarías? El Dios de dioses, el único Dios vivo, el Dios eterno, dio a su Hijo. Y sabes, la Biblia dice, si lees tú conmigo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Te voy a decir una cosa, nunca, pero nunca el amor se va a manifestar a través de objetos materiales. Nunca el amor se va a manifestar o hacer pensar a las gentes que a través de que te quiero mucho, ten ese automóvil, ten estos lujos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. No dice la palabra de Dios, de tal manera Dios amó al mundo que le dio $1,000,000, ¿verdad que no? Ni tampoco le dio bienes materiales. ¿Sabes? Esos son regalos de Dios, seguidos de una búsqueda completa del cristiano, seguidos de un hombre completamente confiado en la palabra de Dios, confiado en Dios. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de los cielos, busca al que bendice, no busca la bendición. Y cuando este hombre es sensible y dice, si es cierto, lo primero que debo de tener en mi corazón es a Jesucristo.
Lo primero que yo debo de buscar es a Jesucristo, porque teniéndolo a Él voy a tener todo. La pregunta es, ¿qué podemos necesitar después de Jesucristo? ¿Qué podemos pedir si tenemos a Dios? ¿Y qué necesitaremos teniendo al que todo lo da? Estas respuestas de verdad, después de que tienes a Dios, ¿qué puedes necesitar? Después de que tienes a Jesucristo como tu Salvador personal, ¿te interesará pues tener tantas cosas, bienes materiales? Si es cierto, es bueno que seas precavido, que seas previsor, si es cierto que seas ahorrador, qué bueno, pero nunca antes que ames las riquezas antes que a Dios. Sabes, la Biblia nos dice una cosa bien hermosa: teniendo a Dios tienes todo. Dice Eclesiastés que Dios concede el don de los bienes, pero no a todos les da el don de poderlos disfrutar. ¿De qué sirve que tú puedas tener lujos, comodidades, coche, 2 mujeres, 3 mujeres, graneros, infinidad de cosas, si no eres feliz? ¿De qué sirve que tengas infinidad también? Es más, hasta abriste otro granero como este hombre de Dios que describe en Eclesiastés. Tuve tantas riquezas que agrandé mis bodegas. Tenía cantores, tenía cantantes, tenía esto, a Luis Miguel, a José José, Vicente Fernández, comiendo yo de estos vinos. ¡Ay! Feliz eras tú, según. Pero sabes, vanidad de vanidades. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y Dios está interesado en ti para que conozcas de Jesucristo, porque después de Jesucristo no hay nada más. Él es el creador, Él es el autor y consumador de la vida. Jesucristo dio su sangre por ti y por mí, y Él es el único que te puede dar la vida eterna. Fuera de Él no hay más. Y si tienes a Jesucristo, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes necesitar? ¿Sabes por qué muchas de las veces no han llegado algunas cosas a tu vida? ¿Cuántas veces ha orado? Ay, Dios mío, una muchacha que a lo mejor ya tiene más de X años, tiene tantos años, ya quiero mi varón, quiero mi varón. Ay, el muchacho que también ya está desesperado, tiene ya tantos años esperando en el Señor. Dios mío, esto, ay, aquello, ya las paredes están arañadas. Y dice, Dios mío, por favor, ya me quieren contratar en todas las construcciones porque parece texturizado. Ayúdenme. Y dice en la Biblia, bueno, pedís pero pedís mal. Pregunta, ¿por qué Dios no nos ha dado muchas cosas o algunas cosas? Uno, porque quizás no las necesitas. No que no necesites un varón o una varona, pero quizás es porque no estés preparado. Si no le eres fiel a Dios, ¿cómo le vas a ser fiel a tu novio? Si no eres fiel para Dios, ¿cómo le vas a ser fiel a Dios en otro trabajo? Quizás llega tarde, quizás falta seguido. Ay, hoy es domingo, no voy a trabajar. Ay, no, y te da pereza. ¿Cómo así que te da pereza? Y entonces tú dices, ¿sabes qué? No voy a ir, te vuelves irresponsable. ¿Cómo Dios te va a dar una responsabilidad mayor si no eres fiel en lo primero? Porque el que es fiel en lo poco, ¿será fiel en dónde? Y a veces dices, ay, Dios mío, nada más tengo 50 millones de pesos en la bolsa para ir al tianguis o al mercado. Poquito dinero. Y quieres más. Y sabes, tienes 100 pesos, quieres tener 200. Tienes 200, quieres tener 500. Tienes 500, quieres tener 1000. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué los quieres? ¿Qué uso les vas a dar? ¿O es la seguridad que tú piensas y crees que es para toda la vida? Y otra de las cosas es porque no hemos pedido bien y a veces, muchas de las ocasiones, pedimos, sí, Señor, mándame, Padre, mándame esta chava, manda este chavo. Señor, que mi esposa se componga, que sea cristiana, que mi esposo sea cristiano. Señor, por favor, ayúdame. Pero tu testimonio, ¿cómo está? ¿Cómo te portas afuera con las demás personas? ¿De verdad dices que eres cristiano en tu vida? Dios muestra su amor mandando a su hijo, no lo muestra con bienes materiales, ni tampoco lo va a mostrar teniéndote en las puertas un chofer con un automóvil último modelo. Claro, insisto, este es un regalo de Dios para muchos por su fidelidad, por su esfuerzo y que Dios lo provee, pero Dios no tiene como principal cosas materiales para ti, sino cosas celestiales. Y esas cosas celestiales a todos, o al menos la mayoría, se nos olvidan.
¿Y en dónde es esa riqueza? Si me porto bien, no para tener salvación, sino para dar testimonio. Padre, muchas gracias, yo te honro, yo te glorifico. Gracias, Padre. Empiezo a tener galardones, premios en el cielo. Y es lo que muchas de las veces a nosotros no nos interesa porque no lo vemos. Y como no lo vemos, pues no nos interesa. Pero si se presentara una muchacha 60, 90, 40, no sé cómo se dice, y dijeras, oh, las llaves del cielo, pero si muchos rapiditos se portarían bien. O un hombre tipo así, grandote, altote, así como yo soy San Pedro. Ay, ¿no? Y entonces las muchachas dirían, ay, mira, si es San Pedro, ¿cómo serán los muchachones allá en el cielo? Así es el hombre, muchas de las veces, si no ve las cosas, dice, no. ¿Sabes otra pregunta que nos dice la palabra de Dios? Hemos visto, es verdad, Dios tiene preparadas las cosas para nosotros, es verdad, nada nos puede atacar siempre y cuando estemos dentro de la voluntad de Dios. Pero una pregunta, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabes? Al igual que las dos preguntas anteriores, esta pregunta no está sola, pues se contesta, Dios es el que justifica. ¿Cuántas veces en tu mente, en tu conciencia, cuántas personas, cristianos, por el ver el testimonio de otra persona, personas que vieron, ese es un cristiano, si es un borrachote, si le pega a su esposa, si hace esto, si hace aquello, y se debilita su fe? Otros tantos, sí, cierto, sabes que ayer caí, cometí esta imprudencia, pasé esto, hice este pecado, ya no voy a ir a la iglesia. Y empieza tu mente a atacarte, eres un hipócrita, eres esto, mira nada más, eres un fracasado, eres un bueno para nada. Y te empiezan a atacar esas voces diciéndote inútil. Y para acabarla de amolar, prendes la tele y ves a Paquita, la del barrio, y te grita, inútil. ¿Sabes? ¿De qué podemos ser acusados los cristianos? ¿De qué podemos ser acusados nosotros los cristianos cuando vamos llevando un buen testimonio? No falta el que te dice, y eres cristiano. Chulo. Ay, mira nada más, hiciste esto y eres cristiano. Y de repente empiezas a hacer otras cosas y sabes que ahí la llevo, Padre, en tu nombre de Jesucristo, mi reina, ay. Y ves a otra chamacona y volviste a regarla. Y luego dices, Padre, la volví a regar, volví a ver a esa chamaca, volví a ver a ese muchacho, vuelves a caer. La palabra de Dios dice que el que cree en Jesucristo todo lo puede. Es cierto, muchos cayeron. Algunos cayeron en pecado, algunos, ¿sabes qué? Cayeron en la nicotina, en el vicio, en la pornografía. Pero la Biblia dice, la sangre de Cristo cubre y limpia todos los pecados. Y esa es la esperanza de la fe, sí es cierto. Aquí estamos la mayoría que somos ex drogadictos, ex narcotraficantes, ex homosexuales, ex lesbianas, éramos ex borrachos. Muchas cosas, pero ahora tenemos al más que vencedor, a Cristo Jesús. La Biblia dice, ¿qué es lo que debe de entender una persona? Primero, ¿sabes? Tú que no conoces de Jesús, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, la Biblia dice que cuando Cristo murió, Él pagó nuestros pecados. La condición del ser humano, antes de conocer a Jesucristo, era la condenación eterna. Estabas destinado a morirte. Pero cuando el ser humano cree que Jesús es el Señor, que Él se levantó de entre los muertos, totalmente Dios, porque el único que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios, resucita y crees en Él, le invitas a vivir en tu corazón, sigues sus pisadas, estudias la palabra de Dios, te santificas con ella. La Biblia dice que pasas de muerte a vida. ¡Qué tremendo! Es una fiesta sobrenatural cuando nos escuchamos y nos damos cuenta que un cristiano o un ser humano recibe a Jesús, porque hay fiesta en el cielo. ¿Alguno no ha visto milagros últimamente? El milagro más grande es de que un alma sea salva. El milagro más grande de todos los tiempos es que Jesucristo haya resucitado y nos dé la vida eterna. Y sabes, Dios
después de todo esto, ya no tiene nada contra nosotros, porque el pecado ha sido vencido en la cruz. Otra interrogante. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Qué interrogante, muy parecida a la anterior. Y otros pueden decir, ¿sabes? Si es cierto, insisto, mi voz me sigue atacando, muchos viven en adulterio, otros viven en fornicación, no pueden reunirse, están caídos. ¿Sabes? Dile a la persona que está al lado tuyo, eres nacido para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dile con todo tu corazón, eres nacido para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Y déjame decirte que no esta es una terapia psicológica, no lo es. Es el recordatorio de lo que Dios te está diciendo, de lo que quiere para tu vida, que seas más que vencedor en el nombre de Jesús. Quiero preguntarle una cosa, ¿se cree usted vencedor? Déjeme decirle lo que dice la Biblia. ¿Quién es el que condenará? Si es cierto, muchas veces la hemos regado. Si es cierto, muchos han tenido un testimonio pésimo. Si es cierto, muchos han fracasado. Pero sabes, fiel es Dios. Jesucristo mismo te levanta como levantó al mismo Pedro en medio del mar que dudó. Y el mismo Jesucristo te puede levantar por muy caído que estés. Dice la Biblia, ¿quién es el que nos ha de acusar? La Biblia misma nos contesta, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Tenemos el mejor abogado del mundo. Alguno está de morboso, fue morboso, Jesucristo está intercediendo por ti. Alguno cayó en pecado la semana pasada, Jesucristo está orando por ti. Alguno sabes que tiene problemas con su vida moral, tiene problemas de violencia, Jesucristo sigue intercediendo por ti. Esa es la misericordia de Dios. Y sabes, Jesucristo jamás vino a condenar. Ay, la mujer adúltera, mira nada más, yo no la toco porque voy a perder la santidad, dijo Jesús. No, sino por el contrario, llamó a todos aquellos religiosoides, porque de alguna manera respetuosa para los religiosoides, les dijo, ¿quién de ustedes está limpio de pecado? ¿Quién? Y todos al soltar una piedrecita empezaron a tirarla, a dejarla caer. Y el mismo Señor Jesucristo le preguntó a esta mujer, ¿quién te acusa ahora? Y lo mismo te dice a ti Jesús, si te arrepientes de tu pecado, ¿quién te acusa ahora? Ve conmigo a Juan capítulo 5 versículo 24. Y la Biblia nos dice, el mejor abogado que nosotros tenemos, el único, y sabes, gratis. Él ya pagó por ti todos tus pecados. Él se puso en tu lugar, sabes, todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas cometido. La Biblia dice que tú ya tienes perdón a través de la sangre de Cristo. Es que sabes, muchos fueron homicidas. Si te arrepentiste, la sangre de Cristo te limpia. Es que cometí fraude, golpeaba a mi esposa, golpeaba a mis padres. En la sangre de Cristo hay perdón. Ese es el poder de Dios. Y dice la Biblia, el Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, ¿no te podrá perdonar? Claro que sí. Juan 5:24. De cierto os digo. ¿Ya la tienes? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no ¿qué? No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es cierto. En el momento que tú eres perdonado por tus pecados, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer? Vete y no peques más. Nadie te condena. Lo mismo es con nosotros. Si es cierto, alguno miró pornografía, insisto con ello, porque sabes, es el mole, como decimos los mexicanos, de todos los días. La inmoralidad a través de la televisión, la inmoralidad a través del periódico, la inmoralidad a través de las revistas. Dice la Biblia que al final de los tiempos esto será como Sodoma y Egipto. Sodoma como la inmoralidad y Egipto por la idolatría. Y Dios quiere salvar al ser humano. Arrepiéntete de esa vida,
llena de pecado. Para ti puede ser muy placentero tener mujeres, una chava, otra chava, hombres allá y esto, y después de otras cosas peores que ni se pueden mencionar por respeto a las damas o a los televidentes. Pero sabes, la Biblia nos enseña que Jesús es el que nos puede dar perdón. La sangre de Cristo nos limpia. ¿No lo crees? La Biblia nos dice, ¿sabes? Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11. Pablo exhorta a los cristianos, a muchos que aún están padeciendo de algo que les cuesta trabajo dejar. Y Pablo les recuerda y les menciona y les dice, sabes, Jesucristo es el único que te puede limpiar. Eres más que vencedor, venciendo y creyendo en la fe que Jesús es tu Señor, es tu Salvador. Sabes, Jesucristo nos da victoria sobre el pecado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Él eres más que vencedor. No puedes tener muchas bendiciones en tu vida, o una bendición sobrenatural, o algo que anhelas, o algo que quieres, quizás material, si no te vences a ti mismo. Necesitas vencer esa carne. Y esa es la victoria que Dios nos da. Primera de Corintios 6 del 9 al 11. ¿La tienes? Fíjate qué fuerte. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, o no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales o afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos vivían una vida inmoral, sí es cierto. Allá va Francisquito, Paquito, el chavo que todo el mundo apedreaba y era bien borrachote. Ahora lo ves, sabes que caminando con la frente en alto, diciendo, Jesucristo es mi Señor. Allá va la mujer que quizás vendía su cuerpo. Ay, pobre mujer, mira nada más. Sigue y sigue igual, pero sabes, luchando por su familia, luchando en la fe, creyendo que Jesús la ha limpiado. Esa es la fe del cristiano. El pasado que antes atravesabas, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Antes eras chismoso, eras borracho, eras defraudador, algunos eran homosexuales, algunos eran, pero la Biblia dice, la sangre de Cristo te ha limpiado. Mira, ¿cuántas veces te han recordado tu pasado? Uy, Macarito, ay, Macario. Si eras pero bien tomador, Macario, te ibas siempre con la Lucrecia y con la Pancha. Ay, no, mira nada más. No, tú no te vas a componer. Cuando alguien te recuerde tu pasado, recuérdale su presente, su futuro. Satanás está presto para decirle, eras mentiroso, eras chismoso, eras lujurioso, eras lascivioso, eras esto. Sí, era. Tú me estás recordando mi pasado, Satanás. Yo te recuerdo tu futuro. Estarás en el lago de fuego. Así dice la Biblia. Apocalipsis, Satanás va a estar en el lago de fuego. Y Satanás se empeña claramente en que traerte desánimo, traerte desconsuelo. Sí es cierto, yo era esto, era aquello, y no te das cuenta que tú mismo dices, eras, mas ahora eres hijo de Dios, del Rey de Reyes, el que venció al mundo, el que exhibió a Satanás en la cruz, dando la vida eterna a todo el que quiera. Fíjate lo que dice la Biblia. ¿Quién vive? ¿Quién es más que vencedor? Cristo. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pregunta número 5. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Podrá acaso el hambre, la tribulación, la angustia, la desnudez, el peligro separarnos de Dios? ¿Podrá una familia completamente convencida en la fe de que Jesucristo es su Señor separarla alguna circunstancia como esta?
Mira, vamos a analizar poco a poco qué significa cada una de ellas. Tribulación. La palabra tribulación en el griego tilipsis, ¿sabes qué significa? Presión, opresión, sentirse apretado. Se usa 37 veces esta palabra para referirse a la presión de los hijos de Dios por causa o por la persecución del evangelio. ¿Sabes? Esta presión Cristo la sintió en el Calvario. Moisés la vivió con los ciudadanos en el desierto, y Pablo este tipo de presión la sufrió por causa del evangelio. Pregunta: ¿te has sentido presionado porque te dicen cristianito? ¿Te has sentido presionado en algún momento porque se burlan de ti? Híjole, ya la comadre Joaquina ya la tienes hasta acá, que siempre: comadre, usted ya no ve la dueña, comadre, usted ya no ve esto. ¿Y dónde que la Ivana es tremenda? ¿Y dónde que? Sí la ves, ¿verdad, hermano? ¿Y dónde que tantas cosas? Y ya no te ocupas de eso. Y te empiezan a decir: ¿sabes? Ay, tú desde que te metiste en tu religión, ya ni quieres tomar. Tú desde que te metiste en tu religión, ya ni te vas con nosotros a fumar, ni a tomar, ni a chupar, ni a nada. ¿Qué te pasa, Filemón? ¿Qué te pasó? Ay, es que sabes que ahora conocí a Jesús. Uy, ahora está, ¿qué te pasó? No dice Jesús, porque ahora lo relacionan con eso. ¿Sabes? Jesucristo es el único que te puede dar la felicidad total. No se necesitan drogas para ser feliz. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿las drogas pueden hacerte feliz? Pues fíjate que sí, por un segundito. ¿El alcohol te puede hacer feliz? Sí, por unos segundos. Y después viene algo moral que se llama, le decimos los mexicanos, una cruda moral de que: ay, una panza vieja, ay, por favor, te sientes peor. ¿Y cuánta? Peor dije, no peor. Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona trata de buscar la felicidad a través de eso? Ciertamente esa presión, esa angustia, esa desesperación, dice: ¿sabes? Ya no deseo eso, ya quiero ser libre. Y la única libertad Jesucristo te la da. Y cuando vienes a Jesucristo, viene otro tipo de presión. La presión porque eres hijo de Dios, la presión porque eres cristiano. Pero sabes, nada de esto te va a separar del amor de Dios. Dice Jesús: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Quieres ser un total hombre que conquiste Canaán? ¿Quieres ser un soldado de Dios? ¿Quieres vencer a tus gigantes en tu vida? ¿Quieres totalmente vencer el temor? Conviértete primero en un auténtico cristiano. Vence tu carne. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Qué significa angustia? Del griego tenoshoria, significa intranquilidad interior profunda. Y esto ciertamente el cristiano puede ser presa de la angustia. ¿Sabes? El cristiano, sí, el cristiano se puede llenar de depresión, de angustia, y en algún momento, si empieza a perder, digamos, la fe, dice: Señor, ya no creo en esto, ya no creo aquello, se puede llenar de angustia. Pero la solución, ¿sabes cuál es? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 9. Es la medicina de las medicinas. Lo único que te puede dar tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sí es la palabra de Dios, es la llenura del Espíritu Santo, pero es Jesucristo. En el momento que yo llego: Padre, ahora ya te conozco como Dios. Padre, ya sé que ahora tú eres mi Dios. Jesús, gracias porque sigues abogando por mí. Ya no aguanto que se burlen de mí. Ya no aguanto la crisis. Ya no aguanto el desempleo. Te empiezas a sentir como una presión, como si fuera una olla express, donde la válvula está a punto de explotar. ¿Sabes qué vas a hacer? Toma pastillas de rodillón. Rodillón, y sabes: Padre, en el nombre de Jesús, yo me descargo, deposito estas peticiones. Señor, gracias porque en este momento tú eres mi esperanza, tú eres mi victoria, tú eres mi fortaleza. Echa sobre Jehová tu carga, echa tus peticiones en Jehová, descansa. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 en adelante: echando toda vuestra ansiedad sobre ¿quién?
porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque ¿quién? Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir como. Si es cierto, Satanás quiere tumbarte, te quiere introducir temor, miedo, angustia, incredulidad. No es cierto, eso ya siempre lo creí. ¿Lo has comprobado orando? ¿Te has metido realmente con el Señor? Y Padre, yo creo que tú realmente existes. ¿Sabes? Fortalece tu fe, sé firme en la fe, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Por qué entonces José se echó a correr cuando vio a esta muchachona, la esposa de Faraón? Porque temía a Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, si se te presenta una chava tal como muchos la desean, se pueden quedar o echarse a correr? Porque es el temor a Dios. ¿Qué es mejor, serle fiel a Dios o serle fiel al mundo? ¿Y cuántos de nosotros en algún momento, Señor, la angustia, Señor, la desesperación? La Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice también que nosotros descarguemos toda nuestra ansia. Deposita, ve al banco espiritual y deposita tu carga, deposita tu angustia y sal libre. Y la Biblia dice que cuando nosotros descargamos nuestra angustia en Dios, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida. Y dice la Biblia que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, es decir, todos los cristianos en todo el mundo padecemos algo. Y es el momento para que tú llegues a Jesús. Si es cierto, el hermano Joaquín padece de esto, el hermano fulano padece de angustia, de depresión, crisis. Oremos, es el momento para orar unos por otros. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 dice la Biblia: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué dice la Biblia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué ha de guardar nuestros pensamientos? Una mente desocupada, sabes, es el taller de Satanás. Una mente que le presta los pensamientos a las cosas de Satanás, angustia, depresión, le agregas alcohol, le agregas nicotina, le agregas pastillas, le agregas crisis, le agregas desempleo, prendes el televisor, ves guerras, rumores de guerras más, te empiezas a presionar y a angustiar. ¿Qué va a pasar de ti? Y luego a esto le agregas, ay, no sabes qué, vamos a orar todos por la paz para que venga entonces esto y esto. No. La Biblia dice claramente que te ocupes claramente de los pensamientos de Cristo. La Biblia dice que ciertamente nosotros no tenemos los pensamientos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y cuando una persona deja su mente en blanco para tener paz, le está dando la mente a Satanás. ¿Y cuántas personas dicen, sabes, si es cierto, es aquello, es lo otro? Me voy a ocupar a estar tranquilo, a descargar mis penas, mis preocupaciones, mis angustias. Y en el momento que yo empiezo a comprobar la paz que sobrepasa todo entendimiento en mi vida, me estoy convirtiendo en un hombre más que vencedor en Cristo Jesús. Sí, apláudele al Señor. La palabra persecución. La palabra persecución es del griego diogmos, es hacer correr o perseguir. Ningún santo, ningún cristiano, ningún hijo de Dios va a ser abandonado en el momento que esté levantando el nombre de Jesús. Si tú lees los periódicos y lees de alguna manera los medios informativos impresos, te darás cuenta que uno de los lugares en Chiapas es el lugar más perseguido para los cristianos. Pastores que han sido totalmente asesinados, hombres valerosos totalmente que aman a Jesús, ¿sabes? No están persiguiendo a una denominación religiosa, están persiguiendo a cristianos. Y la pregunta es, ¿Dios te va a abandonar? ¿Cuántas veces tu comadre dejó de hablarte? ¿Cuántas veces tu tío te dejó de hablarte? Pero la Biblia dice, Jesucristo está contigo siempre.
Si es cierto, te duele que ya no te hablen. Si es cierto, te duele a veces que ya no te inviten a echarte un highball porque eran tus amigos. Pero sabes, eso ya no conviene. En vano es, dice Primera de Pedro, cuando dice: bástete ya el tiempo que te ocupaste de borracheras, de orgías. Eso ya se acabó. De lujurias, de lascivias, basta. Vienen días duros, días difíciles, que si no te conviertes en un guerrero de Dios, en un soldado de Dios, fácilmente vas a ser vencido. Pero Dios te ha llamado a ser más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién vive? Hambre. La comida es una de nuestras necesidades básicas que Dios ha prometido suplirnos. Y la Biblia nos dice, Mateo 6:33 desde el 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Las tres preguntas o las tres cosas que le preocupan a un ser humano: qué comer, en dónde vivir y qué vestir. Es lo que le preocupa a toda persona. Pero sabes, cuando has pasado de muerte a vida, cuando has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal y tienes a Cristo, sabes que Él siempre, siempre, siempre va a suplir. Dice la Biblia: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas ¿qué? ¿Sabes cuántos de nosotros en algún momento sí nos ha visitado el hambre? Sí es cierto, en algún momento, pero siempre va a haber algo que comer. Siempre, porque Dios nunca te va a desamparar. Y por último dice la palabra de Dios también: desnudez. Pablo decía a los corintios, hasta ahora, dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 11 al 14. Ve lo que dice Pablo en cuanto a la desnudez. Yo estoy completamente seguro, convencido de que todos, absolutamente todos, si alguien llega y te quita una camisa, esa misma, tienes otra en tu casa. Pero Pablo aquí menciona que no tenía ni eso. Ve lo que dice 1 Corintios 4, 11 al 14. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos más amados. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos se quejaban? Ay, es que no traigo zapatos de esta marca. Ay, es que no tengo traje de esta marca. Ay, mira nada más. Muchos, ay, ese lo critican, siempre lleva el mismo traje. Tú tienes la cara siempre toda la vida y nadie te dice nada. ¿Qué? Pero sabes, no te preocupes. También una de las cosas en las que podemos ser angustiados es por el peligro. La vida de un cristiano siempre está en constante peligro si éste vive consagrado a Dios. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 24 al 28, la Biblia dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. Una noche de día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de la nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, peligros en el trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. ¿Qué más quieres? Pablo padeció eso. Y tú, porque tienes juanetes al venir a la congregación, ya te sientes perseguido. Ya dices: ay, Dios mío, este juanete. Ya dices: qué persecución. Y aparte desnudo, sin dinero. Lo que hace de un hombre de Dios un guerrero y un hombre más que vencedor en Cristo Jesús es la fe. La fe en ese Dios todopoderoso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, Hebreos 11:6. Pero es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Crees realmente que Dios es tu Dios?
Camina como cristiano. ¿Crees realmente que Dios es tu sostén? Créelo en tu corazón. ¿Crees realmente que eres nacido para vencer? Empieza a actuar en fe. Ese es el cristiano, el que no abandona por muy difícil que sean las circunstancias adversas. Dice, sí es cierto, crisis, desempleo, pero Cristo está conmigo todos los días de mi vida y hasta la eternidad. Fíjate, para terminar, la Biblia dice que también por espada. Si a Jesucristo lo asesinaron por decir la verdad, ¿qué se espera de los cristianos, de los verdaderos cristianos? A Jesucristo, que exhibió y habló realmente con la verdad, a los que les dijo asesinos, homicidas, hipócritas, ganadores de ganancias deshonestas, a esos que les dijo y les habló con la verdad. ¿Qué se espera de un cristiano que habla con la verdad de la palabra de Dios? A esos y a todos nosotros Dios nos ha llamado a que formemos esas filas, a ser más que vencedores en Cristo Jesús, a defender la fe, a decir, si es cierto, con mi vida glorifico a Jesús, si es cierto, era, pero ya no soy pecador, si es cierto, ya vivo en un cristianismo, es verdad, ya no vivo en pecado, es cierto, a veces caigo, a veces vuelvo a flaquear, pero soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Quieres ser más que vencedor? ¿Quieres ser un guerrero de Dios? ¿Quieres ser realmente un hombre, una mujer que nació para vencer? Vamos a orar. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A ti ahora, la Biblia te dice, quizás has sido un cristiano que ha vivido en la pereza, en el desánimo, que alguna vez viste el testimonio o la vida de alguien que se decía cristiano y te desanimó. Ahora a ti Dios te dice, levántate. A ti, hombre de Dios, cristiano, que estás luchando contra algo que se llama pecado, ¿sabes? Eso nunca se va a acabar, solo que ahora estás con Cristo Jesús y has sido llamado a vencer. La Biblia nos dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. A ti, hombre de Dios, a ti, mujer que has sido decepcionada, a ti que te has sentido fracasada, a ti, varón que has sido traicionado, hoy Dios te dice, he derramado mi sangre a través de Jesucristo, he vencido al pecado. Has vencido tú al pecado, Jesús, y nos enseñas que nosotros somos más que vencedores en nuestra fe, creyendo en Cristo Jesús. Ahora, si tú estás luchando, no te avergüences en este momento de hacer lo que te voy a pedir. Levántate. Levántate y entrégale en este momento quizás el temor, la angustia, la depresión, la falta de fe, la desesperación, la tristeza, todo eso que te está angustiando. Es el tiempo en que Dios te está diciendo, venid a mí, todos los que estáis cansados y fatigados, yo los haré descansar, dice Jesucristo. Y entrégale y dile, Padre, yo creo que la sangre de Cristo me lava, me limpia. Yo te entrego el desánimo, te entrego el temor, te entrego el miedo, la incredulidad, te entrego la pereza, te entrego el cansancio, te entrego la angustia. Perdono a aquella persona que me ofendió. Vi también un pésimo testimonio de aquella persona o de esta persona. Yo lo perdono, yo lo bendigo y ahora yo recibo de ti, Padre. Y a través de tener una comunión diaria, de orar contigo, de vivir la palabra, yo sé que tú me das ese poder que vence al mundo. Yo te doy gracias, Padre, porque tú me recuerdas y me dices que en el nombre de Jesús he nacido para vencer. Y ahora dile, Jesús, dile con todo tu corazón, te doy gracias por tu sangre,
porque has vencido el pecado y con ello a mí me haces más que vencedor. Yo venzo en el nombre de Jesús los temores, venzo en el nombre de Jesús el miedo, venzo en el nombre de Jesús depresión, angustia, y recibo de ti, Padre, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Antes de irnos, hay un llamado especial. Siéntese. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted, si no conoce a Jesús, Dios le ha hablado algo del conocimiento de Jesucristo. La Biblia dice que todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quisiera recibir hoy usted a Jesucristo? ¿Cómo? Incline su cabecita. Vamos a hacerlo todos juntos y dígale desde lo más profundo de su corazón: Padre, yo te doy gracias por la sangre de Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre, porque tú has vencido al pecado en la cruz por medio de Jesús. Yo te invito, Jesucristo, a que entres en mi vida. Te confieso con mi boca como mi Salvador personal. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos gustaría saber quién hizo esta oración por primera vez. Quisiera levantar su mano para conocerle. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Bienvenidos. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga, que tengan paz y recuerde, es más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Quién vive? Dios le bendiga.